en la sala. Ok, sí, ahora estamos grabando también. Vamos a dejar un respaldo de la presentación. Quiero presentarme y luego presentar a las personas que me acompañan. Soy Daniel Soto, director del Magíster en Desarrollo Organizacional de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, programa de estudios del cual ha surgido esta iniciativa que hoy día nos permite tener a un distinguido invitado, el profesor Edgar Cateriano, de la Universidad del Pacífico de Perú. Debo decir que tuve el gusto de conocer a Edgar hace ya varios años y diría que es correcto decir que es un profesor de esa universidad, pero sería incompleto decir solo eso de Edgar. Seguramente han visto en la reseña que también es un profesional que está actualmente estudiando aún, está cursando estudios doctorales justamente en aspectos sociales que tienen que ver con la innovación, pero yo quería rescatar también que Edgar es una persona que nos puede aportar mucho con su perspectiva en el tema que hoy día va a presentar, porque ha tenido una interesante trayectoria gerencial en empresas de América Latina, y adicionalmente porque es una persona que ha querido vivir directamente la experiencia de la innovación y el emprendimiento. Entonces, está a cargo de su propia empresa, Perú Robots. Él quizás después nos va a contar algo acerca de eso, pero también por el hecho de que ha sido capaz de crear redes con profesionales de América Latina y de otras partes del mundo en esta materia que a él le interesa tanto, que es la innovación. También tuvo la generosidad de invitarme a escribir en una publicación que prontamente va a salir a la luz, junto a otros profesionales, aportando cada uno con una perspectiva en algún tema, y así me fui enterando de esta aproximación de Edgar a este tema que le interesa, el tema de la innovación. Quería contarles también que en esta sesión nos va a acompañar Javier Guzmán, el otro colega a quien veían ahí, psicólogo, coordinador académico de la maestría o magíster en desarrollo organizacional. Ahí está Javier también. Somos entonces los tres anfitriones, o los dos anfitriones y nuestro invitado. Y bueno, para dejar a Edgar con ustedes directamente, solo quería hacer una última reflexión sobre el tema que hoy día nos va a presentar nuestro colega de Perú. El tema del championing y la figura, el rol de los champions o las champions, es un asunto de lo cual no hay un conocimiento público tan extendido como en los países donde habitualmente el tema de las transformaciones organizacionales es un asunto de mucho mayor debate y de mucha mayor presencia en el ambiente de los medios de comunicación o de las organizaciones. Por lo mismo nos pareció interesante que Edgar lo presentara, porque es un tema que él usualmente enseña, ha presentado antes y recientemente, y vimos que ese concepto, la verdad, se relacionaba muy adecuadamente con la preocupación y el interés que tradicionalmente ha tenido el Magíster en Desarrollo Organizacional por ese tópico que es la capacidad de transformación que tienen personas y equipos, y también las organizaciones como grandes sistemas sociales, son sistemas vivos que están en permanente cambio. Entonces, Edgar nos puede ilustrar hoy con una de las interesantes aproximaciones a la experiencia de la transformación, y en particular, qué ocurre con este rol que se denomina así, los campeones, los defensores, los representantes o los baluartes de la transformación. Y hemos querido entonces cerrar este año 2021 con esta presentación, primera vez que tratamos este tema y lo ofrecemos a público general. Creemos que vale la pena
cerrar bien el año con esa temática, porque en los tiempos que ahora vivimos y en los que hemos vivido los últimos años sobre todo, y los que se nos vienen, la experiencia de apoyar la transformación y de ser una Dalí de ella, eh, a pesar de todas las contingencias y urgencias que nos hacen a veces postergar necesarios cambios, va a ser una competencia, va a ser un tema crecientemente relevante. Así es que no digo más, ahora los dejo para que Edgar nos cuente cómo aborda esto desde ese concepto particular que nos va a presentar. Muchas gracias, Edgar, por aceptar la invitación del MDO y ahora toda tuya la tribuna para tu presentación. Muchas gracias y mucha suerte. Muy amable Daniel, muy amable Javier por la invitación. Para mí es un grato honor estar aquí con ustedes. La verdad que tengo un gran respeto y admiración por la UDD, así que va a ser muy grato para mí poder contarles un poco más sobre el championing. Como bien mencionaba Daniel, este es un tema que yo trato dentro de lo que es mi docencia y en parte mi investigación en el ámbito de la innovación. Eh, yo lo enseño esto como cursos completos en la Universidad del Pacífico, en el Pacifico Business School en Perú y también en la Universidad Javeriana de Colombia. Entonces, son cursos que normalmente pues, duran 24 horas. Entonces, les voy a dar lo más útil para ustedes en el tramo de tiempo que tenemos. Así que espero que lo disfruten y les sea útil. Cualquier duda que tengan, yo la verdad encantado en resolverlas. Así que bueno, voy a presentarles. ¿Qué les parece? Me voy a la pantalla. Me comentan, por favor, si la pueden ver. ¿Ven mi pantalla? Sí, se ve bien. Igual nos Perfecto, avisan, ojalá por el chat, si es que hubiera alguna dificultad. Gracias. perfecto, perfecto, muy amable, muchas gracias. Muy bien, es altamente probable que no estén familiarizados ustedes con el término de championing más allá de esta conferencia. Sin embargo, cuando ustedes vean lo que vamos a conversar, se van a dar cuenta de que probablemente ustedes ya han sentido esto en algún momento, lo han sentido como relevante, pero tal vez todavía no lo habían visto desde una perspectiva teórica, una explicación, un ordenamiento de lo que implica hacer championing. Entonces, quiero empezar contándoles una breve historia, que he escogido esta porque es probable que estén familiarizados con este proveedor de servicios integrales dentro de una cafetería y fuera de ella, que es Starbucks, ¿no? Y es altamente probable también que muchos de ustedes hayan consumido este producto que está en muchas partes del mundo, los productos que vende Starbucks en muchas partes del mundo. El CEO de Starbucks es Howard Schultz. Entonces, este señor no es el que creó la compañía, porque la compañía fue creada por 3 socios en la ciudad de Seattle, en Estados Unidos. Y él, después de pugnar mucho, logró comprarles la compañía por $4 millones. Es una historia larga, lo que él logró finalmente convencerlos a ellos y conseguir esos $4 millones para un concepto que en ese momento pues nadie creía, que era que existía la posibilidad de que la gente tomara café caminando por la calle en una taza o un vaso de cartón, y a esos precios, ¿no? Era algo que nadie creía, pero Howard Schultz sí creyó y logró que 4 primeros inversionistas le presten $1 millón cada uno para hacer aquella primera compra, ¿no? Pero no vamos a hablar de toda la historia de Starbucks, sino vamos a hablar particularmente de un momento de su historia, que es cuando él decide entrar al mercado japonés. Él dice, ¿sabe qué? Ya la compañía tiene que entrar en el mercado japonés y contrata en ese momento a la compañía más exitosa del mundo, una de las más exitosas en investigación del mercado, que es Nielsen. Dice, quiero que estudien por favor el mercado japonés y me digan realmente cómo debo hacer para tener éxito ahí. Nielsen investigó mucho. Estas son fotografías que yo he tomado porque tuve la oportunidad de estudiar en Japón hace unos años. Entonces, esta es una señora que está dándole belleza a este jardín. La cultura japonesa es muy apegada a la estética, entonces me llamó la atención eso, le tomé esta fotografía, y eso es parte de lo que Nielsen investigó en su momento. Esta es nuestra
intérprete a la señora Miyako, y este es un señor que tiene, no sé qué edad ustedes creen que tenga, pero tiene 85 años, ¿no? Cuando yo le pregunté cómo se sentía y que yo haría todo lo posible en mi vida para tratar de llegar a los 85 años como él me dijo, miren, saben que yo no le entiendo porque en mi club de jubilados el mayor tiene 119 y el presidente tiene 95, yo todavía soy un jovencito, ¿no? Esa es parte de lo que investigó Nielsen, una cultura muy longeva, muy distinta en su forma de pensar. Esta es, por ejemplo, una foto que tomé en Okinawa, en esta playa a las 6 de la tarde, el último salvavidas se retira, entonces se pone de pie en el torreón, toca el silbato, y inmediatamente los japoneses se retiran de la playa, ¿no? Porque dentro de la cultura japonesa, o sea, si es que no hay salvavidas, por más que la playa sea así de tranquila como la ven, porque era una posita, inclusive con mallas de protección, etcétera, inmediatamente todos salen de la playa, ¿no? Entonces es una sociedad muy disciplinada, es parte de lo que yo aprendí y me sorprendió esta cultura, ¿no? Esta es una fotografía que me tomaron en los últimos días en Japón, nos llevaron a los estudiantes de esta especialización a conocer parte del futuro japonés, nos llevaron a conocer un colegio. En este colegio estoy explicando ahí dónde queda mi país, dónde está Sudamérica, etcétera, ¿no? Muy emocionado, y se me acerca un niño de 14 años, parte de los que estaban observando mi presentación, y me dice, señor, disculpe, pero el tiempo se le está yendo, ¿no? Tenemos una agenda, ¿no? Entonces, muy ordenada, una sociedad muy disciplinada, muy organizada. Entonces, Nielsen, después de investigar todas estas características tradicionales, ¿no saben qué? No, o sea, no vayas a Japón, vas a fracasar, ¿no? Y no solamente vas a fracasar, sino que también la imagen de la compañía va a quedar perjudicada para el resto del mundo, o para el resto por lo menos de la parte del mundo asiático, para futuras inversiones. Entonces no te conviene, no entres, ¿no? No entres, vas a fracasar, ¿no? Sin embargo, a pesar de estas observaciones, ¿cuál hubiera sido pues la típica decisión de un buen gerente, ¿no? La típica decisión de un buen gerente, ¿no? Contratas a la empresa más respetada del mundo en investigación de mercado, le pagas mucho dinero para que investigue la oportunidad, en este caso de tu marca, en un mercado tan importante como el japonés, y te dice que vas a fracasar, ¿no? O tal vez el típico manager, si gustan pueden escribir en el chat, tal vez hubiera decidido, pues no entro, ¿no? Si ya invertí tanto en la investigación, no me las voy a jugar, ¿cierto? Bueno, ¿qué hizo Howard Schultz? Bueno, lo que presumimos, ¿cierto? Ingresó al mercado japonés, ¿no? Esta foto la tomé también yo en el tren bala, en Tokio. Es muy interesante porque ahí cómo se respetan las tradiciones. Ven, hay una ejecutiva tokiota pues vestida impecable, y a la vez una señora con su kimono tradicional también vestida impecable, ¿no? Ambas conviviendo en el mismo ambiente de modernismo, ¿no? Y de desarrollo. Muy interesante la cultura japonesa, la verdad. Pero si vemos aquí el detalle en este señor, ¿qué es lo que está tomando, ¿no? Starbucks, ¿no? O sea, a pesar de que Nielsen le dijo a Howard Schultz que no entra al mercado japonés porque era un mercado muy riesgoso, porque podía perjudicar su imagen, etcétera, etcétera, iba a ser un riesgo, él persistió, se mandó, como decimos en Perú, se atrevió a hacerlo, y finalmente el tercer país donde se vende más Starbucks en el mundo actualmente es Japón. De hecho, yo he ido a Starbucks de Tokio y no puedes ni entrar por la cantidad de personas que están adentro. Bueno, por lo menos en una etapa prepandémica era así. Entonces, ya vamos entendiendo tal vez un poquito de qué se trata el championing, ¿no? Cuando revisamos bibliografía, ¿no? Y vemos desde el año 1994, que son los primeros artículos que hacen referencia al championing, hasta nuestros días, si ven en la parte inferior de esta diapositiva, vemos cómo es que en varios medios, en el CEO Today, FinTech, el gobierno de Reino Unido, el New York Times, lo que están pidiendo son champions para la situación actual, ¿no? Lo que dicen literalmente, necesitamos champions para solucionar los problemas que estamos teniendo en la actual pandemia, ¿no? O sea, necesitamos personas que crean por encima de lo que las aparentes circunstancias nos pueden decir, que es posible generar grandes realizaciones. Entonces, cuando nos ponemos a pensar en el champion, decimos, claro, entonces de lo que se trata es de tratar de ir más allá de lo que los convencionalismos nos pueden decir. Tener la energía suficiente para superar lo que dice el profesor Edward Shum del MIT, ¿no? Superar la indiferencia y la resistencia que suelen tener las personas ante los cambios, ¿no? Esa lucha, esa fuerza para superar casi heroica de los champions, es la capacidad de vencer
todas estas barreras que el contexto te puede decir, que te puede indicar o te puede casi sentenciar a muerte antes de haber empezado una gran evolución deseable, deseada o inclusive esperada, ¿no? Actualmente en la crisis, ¿cuántas evoluciones son importantes? Pero justamente no se hacen con la intensidad adecuada por falta de championing, por falta de champions. Y esto pasa dentro de las organizaciones, pero también en los sistemas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El championing está muy involucrado en la innovación y en todo génesis de la innovación, como vemos aquí, existen subidas y bajadas de entusiasmo. Por ejemplo, hoy tenemos una necesidad, tenemos una idea para solucionar esa necesidad, suena genial, sí funciona, le encanta al cliente, pero no tenemos la propiedad, bueno, sí la tenemos, el trabajo de campo funciona, pero los costos son muy altos, pero hay fallas en el campo, el jefe odia el proyecto, tal vez una de las, por lo menos en Latinoamérica, una de las cosas más difíciles de superar ese bajón de entusiasmo cuando tu jefe odia el proyecto, pero justamente de lo que se trata el championing es que hay que impulsar lo más que se pueda hacia arriba justamente ese entusiasmo para que esos grandes logros se den. Como decía el doctor Edward Shong, si es que no existe esa fortaleza para empujar ese gran proyecto transformador, va a morir. Pónganse a pensar ustedes en sus vidas personales. ¿Cuántas veces han pensado que algo se debería hacer por X cosa y no lo han hecho, tanto dentro de la empresa o alrededor en la competencia o en algún producto, en cuanto a algún servicio, y de repente ha pasado un tiempo y han visto que otra persona los ha hecho? ¿Cuál ha sido la diferencia entre ese pensamiento, se debería hacer esto, y alguien que lo haga? La diferencia es el championing. Si es que ustedes no han oído mucho de championing o de este concepto, es porque tal vez en términos generales en América Latina no es muy popular ir contracorriente. De hecho, es altamente probable que en vuestra cotidianidad sea como muy esperado, muy lógico hablar de consensos, ¿no? Sí, hay que hacer consensos. ¿Cuántas veces se escucha eso, no? Hagamos consensos. ¿Estamos todos de acuerdo? Perfecto, vamos para bien, ¿no? Bueno, justamente en el championing lo que se busca no necesariamente es evitar el consenso, pero darnos cuenta que el consenso puede ser peligroso, porque el consenso es una adecuación al común entendimiento de lo que es mejor. Y ese común entendimiento de lo que es mejor suele evitar la disrupción que te permite transformar. Es decir, comenzamos de alguna u otra manera a adecuarnos a lo que existe o a la conformidad de todos. Eso disminuye, nos quita vuelo, nos quita fuerza para ir hacia grandes transformaciones. Y eso pasa en las grandes organizaciones. Yo les pregunto, por ejemplo, Google, Apple, Alibaba, Tesla, son emprendimientos. Las grandes marcas que están transformando el mundo no están saliendo dentro de grandes corporaciones. La gran mayoría están saliendo de emprendedores. ¿Y por qué pasa esto? Porque muchas veces las grandes corporaciones se acostumbran a la estabilidad, se acostumbran a ese estemos de acuerdo todos, y eso mitiga las oportunidades de transformación. No sé si hasta aquí hay alguna consulta, queridos colegas. Ahí voy a ver el chat. Si hay alguna consulta. Por ahora no ha salido nada, pero aprovechamos obviamente la instancia para incentivar, ¿cierto? Quienes vayan teniendo preguntas puedan ir escribiéndolas. Sí, por favor, encantado. Sé que esto puede ser un poco transgresor para algunos. Eso de, por ejemplo, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo todos. Es más, podría ser eso contraproducente. Yo les cuento, Jack Ma, el creador de Alibaba, que ustedes saben pues que es un espacio de venta de productos chinos al mundo impresionante, que además ha desarrollado gran parte de la economía rural de China. Él postuló 10 veces a una universidad muy reconocida, Harvard literalmente, y no lo admitieron. 10 veces persistió en entrar y no lo admitieron. Me dijo, bueno, ya no me admiten, no insisto más, y creó Alibaba. Él comenta, ¿no? Cuando hay un proyecto en la empresa y más del 85%, 80% está de acuerdo con ese proyecto, él dice literalmente en inglés, ¿no? Lo tiramos a la basura, ¿no? ¿Y por qué él dirá esto, no? ¿Por qué Alibaba dice, si es que muchos estamos de acuerdo, lo tiramos a la basura, el proyecto?
porque justamente es que es demasiado normal, es demasiado convencional. Si todos estamos de acuerdo, es muy convencional. Ahí veo que Fabiola comenta, esta mirada se contrapone al enfoque Océano Azul de buscar emprender donde no hay competencia. Yo no diría que se contrapone, porque, por ejemplo, cuando uno se atreve a entrar a un mercado donde no hay competencia, igual tiene que hacer championing, porque si es que no existe competencia es porque probablemente nadie se ha atrevido a entrar a ese sector o a ese mercado. Entonces, tanto para entrar en mercados donde no hay competencia, o en mercados donde hay competencia, el championing es muy necesario, Fabiola. Claro, ahora vamos a hablar un poquito más adelante del factor de riesgo, ¿no? Es que justamente el factor de riesgo está muchas veces directamente relacionado con las probabilidades transformadoras. Es por eso que las grandes innovaciones, como explicaba hace un momento, no suelen venir de corporaciones consolidadas, porque hay una intrínseca aversión al riesgo, porque quieren asegurar lo que ya se tiene. Y además, bueno, en Latinoamérica hay aspectos subyacentes culturales muy fuertes, ¿no? Según los estudios de Hofstede, eh, el nivel de aversión al riesgo en la cultura latinoamericana subyacentes nacionales, por ejemplo en Chile o en Perú o en Colombia o en gran parte, si no todas las culturas, un poco menos en Costa Rica, el nivel de aversión a la incertidumbre es bastante alto, ¿no? Y esa aversión a la incertidumbre es implícitamente aversión al riesgo. Entonces hay aspectos subyacentes muy fuertes que nos empujan a vivir más ligados a la cotidianidad. Es algo que tenemos que tomar en cuenta porque es bueno saber nuestros intrínsecos hándicaps, ¿no? Entonces, sí, esta es una debilidad que tenemos como cultura de cara a lo que implica ser championing. Ahí veo otro comentario en el chat. Dice Ivania, ¿y cómo haces para convocar gente para formar equipo cuando se ve tan riesgoso para el común de la gente? Es decir, ¿cómo logras adherentes? Ahí. Esa pregunta, querida Ivania, la vamos a responder un poquito más adelante en lo que sigue la charla, pero te la agradezco, se queda en agenda, ¿ok? Bien, entonces, qué bueno haber logrado vuestro entusiasmo para hacer algunas consultas, ese es un buen síntoma. Continúa entonces. Entonces, donde nos habíamos quedado en la presentación, es que lo que buscamos los champions es empujar hacia arriba en estas caídas de entusiasmo, ¿ok? Perfecto. Entonces, yo lo que he diseñado son 3 pasos para justamente Ivania, ¿no? Es poder desarrollar championing infinitamente uno mismo y, entre otras cosas, poder atraer adherentes, como bien tú mencionas. Estos 3 pasos son, primero, liberarte de lo que te arraiga, liberarte de lo que te ancla. Hay muchos elementos de anclaje, digamos, que pueden existir y distintos grosores e intensidades de los amarres, tanto personales como institucionales, y ese es el primer paso para ser championing, desarraigarse, ¿no? El segundo paso, imaginar, ya libre de esas limitaciones, de esos arraigos, de que, por ejemplo, todos tenemos que estar de acuerdo siempre, o siempre le debe gustar esto al jefe, ¿no? O, bueno, muchos convencionales que pueda haber, o por ejemplo, siempre tenemos que estar haciendo negocios en lo que está en nuestro core, por ejemplo, son arraigos muy fuertes. Siempre hemos sido así, o el año pasado esto no funcionó, por ende nunca va a funcionar. O sea, primero te tienes que desarraigar. El segundo paso es, ya, ok, ya desarraigado puedes imaginarte con mayor libertad, con menos limitaciones. Y el tercer paso ya puedes transformar, es decir, ir más allá de la imaginación. Puede ser que a veces tengas algún salto, que de pronto emerja una imaginación y que esta imaginación te lleve a un desarraigo, también puede ser, ¿no? Sin embargo, yo quiero proponer estos 3 pasos porque estructuralmente, ya que ustedes son líderes de organizaciones, creo que les puede ser más útil. Sin embargo, no cuestiono el hecho de que pueden haber saltos también en este proceso. Entonces, vamos a hablar primero de lo que implica ese deseo de liberación con coraje, de ese desarraigo, ¿no? Y vamos a hablar un ejemplo de 2, en su momento, jóvenes, ¿no? Morita y... Estos jóvenes, Morita y Buca, en su momento deciden formar una empresa en una circunstancia muy difícil, ¿no? Japón había perdido la Segunda Guerra Mundial. Esta es una foto de Okinawa, justamente el lugar central donde yo estudié. Y esta es una imagen dura, ¿no? Murieron más de 250.000 okinawenses, una isla muy pequeña. Muchos de ellos, la mayoría civiles, defendiendo su tierra, ¿no? Y ahí están los soldados estadounidenses pasando y observando a un japonés muerto. En este contexto,
en el año de 1946, en el dolor de esa derrota de Japón, ellos deciden armar esta compañía. Pero esta compañía, ¿cómo es que la piensan? ¿No? Ellos comienzan a analizar alternativas y dicen, oye, pero mira, ellos ya nos han invadido y, digamos, normalmente pues un soldado tiene una fuerte afiliación a su labor, que es la guerra, ¿no? Y ya no teniendo que guerrear, digamos, o hacer guerra, los notaban a los soldados como aburridos, ¿no? Estas fotos de alguna otra manera plasman ese aburrimiento. Dicen, están aburridos, están como desgastados, cansados, se nota que extrañan a su tierra, extrañan sus patrones culturales. Y este es un tema que suele pasar porque Japón pues es una cultura muy diferente. Yo he estado en una Japón bastante occidentalizada, pero en la época del año de 1946 realmente era un Japón bastante distinto a lo que es Occidente, ¿no? Entonces eso es lo que notaron ellos. Entonces aquí vamos a ver un poco de teoría con la inteligencia intuitiva de Malcolm Gladwell. Yo les recomiendo el libro Inteligencia Intuitiva de Malcolm Gladwell. Creo que es un libro de cabecera para todo profesional. Entonces Malcolm Gladwell dice, si tú quieres perfeccionar tu intuición para saber qué es lo que vas a hacer, tienes que tener información, tener experiencia, dedicarle tiempo y sobre todo superar tus prejuicios. Repito, tener información, alimentarte de información, alimentarte de experiencias, dedicarte tiempo a ello y liberarte de tus prejuicios. Entonces, por ejemplo, pocos saben que estos dos socios de Sony, estos jóvenes de Sony, que fue la compañía que fundaron, entre las alternativas que tenían en su momento para el gran proyecto que terminó siendo esta gran compañía, la redundancia, era vender sopa tofu en bolsa o reparar la radio de los soldados norteamericanos. Esas eran parte de sus alternativas, de sus oportunidades. Felizmente que escogieron lo de las radios, ¿cierto? Pero ¿cómo es que ellos se inclinaron a escoger eso? Bueno, lo que sucede es que ellos habían trabajado, tenían experiencia en electrónica. Uno había trabajado con radares, el otro había trabajado reparando radios en su barrio. Se habían informado y se habían dado cuenta que los soldados tenían a veces muchos problemas con la calidad de sus radios que se malograban y sufrían bastante cuando no podían escuchar su música. De hecho, como se ve en esa foto, se ponían alrededor de las vitrolas de esa época para escuchar sus canciones y en función de eso conectarse a su lejano Estados Unidos. Y se dedicaron tiempo para evaluar todas esas alternativas. No demasiado tiempo, porque recuerden que en el 46 ya fundaron la compañía, pero sobre todo, y por eso yo lo coloco en rojo, lo más importante, se liberaron de los prejuicios. Esta es una foto del Museo de la Paz Memoria de Okinawa en Japón. Este es el mapa de dicho museo. Yo tuve la oportunidad de visitarlo. Es un museo muy vívido. Uno realmente siente que está en la guerra en parte del museo. De hecho, esta es una foto real del museo, es una cueva, y se ve cómo vivían ocultos los niños y las familias en las cuevas, mientras los bombardeos venían por la parte superior. De hecho, se siente como que pasar un tanque y llega a caer un poco de tierra en la cabeza. Realmente sientes que están los tanques arriba haciendo el bombardeo. Y es doloroso cuando uno va a este museo, siente el fragor de la guerra, se entera cuántos niños murieron defendiendo su país, y uno termina un poquito enojado con Estados Unidos en casi cuando está terminando el paseo por el museo. Pero ¿saben qué hay en la última habitación, en el último cuarto grande del museo? Hay fotos enormes de niños japoneses y estadounidenses jugando juntos. Entonces, ¿qué hicieron estos socios Ibuki y Morita? Superaron el prejuicio. Es decir, desarrollaron el génesis de un negocio súper exitoso, histórico para Japón, a partir de superar el prejuicio de cómo le vamos a arreglar las radios a quienes nos han invadido. Entonces, Malcolm Gladwell dice con claridad, ¿no? Si bien es cierto la información, la experiencia, el tiempo es algo que puedes manejar, una de las cosas más difíciles de manejar es el prejuicio. Yo cada vez que dicto la conferencia esta aquí en Perú o toco esta temática, yo les hablo de entre las guerras que hemos tenido en Sudamérica, ¿no? Han pasado, en algunos de los casos, más de 100 años, ¿no? Pero todavía subsisten los prejuicios. Entonces, es muy importante este ejemplo, ¿no? Entonces, si nos queremos realmente despojar de esas
limitaciones que nos aprenden y nos imposibilitan de ir más allá, mucho de esto se debe a que estamos atrapados por los prejuicios. Y regresando a Asia, estos son los dos kanjis o grafemas de origen chino que hacen referencia a lo que implica un cambio importante. La parte primera es Yi y la parte segunda, la de abajo, es Xin. Yi, Xin. Yi hace referencia a una pérdida importante de algo. Es como un hombre con un brazo caído, hace referencia como que pierdes un brazo. Yendo a lingüistas chinos, me dieron la referencia que es como la pérdida del cuero. Es como perder el cuero, como perder la piel. La piel. Algo tan duro como perder la piel. Y el segundo dibujo, en la parte izquierda, es un árbol y en la parte derecha es un hacha. Es el Xin. Es decir, para poder hacer un cambio importante, primero tienes que soportar la pérdida de algo tan fuerte como puede ser tu propio cuero. Algo tan importante como tu propio cuero. Para después de tener el coraje y la fortaleza de soportar esa pérdida de ese cuero, recién ir con el hacha y el árbol o la madera, construir algo nuevo. Fíjense qué interesante, ¿no? Entonces, cuando uno analiza, por ejemplo, la cultura china y ve todos los inventos que han desarrollado en el tiempo, y ve, por ejemplo, lo bien que están gestionando comparativamente con Occidente en la actual pandemia, uno se da cuenta, pues, su tremenda capacidad para poder soportar la pérdida de, por ejemplo, la libertad de poder salir a la calle y hacer lo que se desea, ¿no? Por el bien común, que en este caso implica que no hayan contagios dentro de las ciudades. O lo que ha implicado en su historia muchas de las invenciones que han realizado los chinos. Eso está incrustado en el génesis de cómo está definida la palabra que determina cambio importante. Primero tienes que soportar la pérdida de algo que quieres mucho, tanto como tu propia piel, para a partir de ahí poder construir algo nuevo. Ahora, el poder llegar a estos caminos de evolución personal, organizacional, porque finalmente, como bien saben ustedes, las organizaciones finalmente están conformadas por seres humanos, no existen sin la existencia, valga la redundancia, de seres humanos, es que tenemos que desarrollar nuestras capacidades y para eso yo recomiendo estimular el desarrollo tanto de la razón como de la pulsión. La razón, creo que todos la conocemos, ¿no? Puede ser deductiva o inductiva. Utilizamos mucho la razón, está alimentada en nuestra formación cotidiana desde la infancia, ¿no? Hijita, piensa, ¿no? Hijo, siempre piensa primero, ¿no? Mi esposa siempre dice, mi suegro le cantaba, ¿no? Hay que pensar, ¿no? Y está bien, ¿no? Yo no digo que la razón es mala, ¿no? Lo que yo comento es que existe otra fuerza que nosotros tenemos como seres humanos, pero que no siempre es reconocida, y esta fuerza es la pulsión, que viene del psicoanálisis. La pulsión es la capacidad sublimatoria de las personas para realizar acciones contrarias a las tendencias inmediatas del momento, que se manifiesta con la individualidad de cada persona para ejercer los objetivos y deseos propios. Entonces, si yo les pido, por ejemplo, ahora que ustedes hagan una breve meditación personal, dentro de las decisiones más importantes que han tomado en su vida, han cogido el Excel y han puesto pues un análisis de variables, han ponderado, han hecho, no sé, una proyección matemática, o simplemente sintieron que debían hacer eso. Sintieron que debían seguir ese camino. Si es que ustedes se movilizaron a través de ese sentir, ustedes han utilizado la pulsión. Lo cual no desdeña la razón, pero lo que quiero decirles es que no todo es razón, y mucho del championing, de eso que habrá sentido Howard Schultz, de eso que habrán sentido Morita y Bucca, mucho de eso está en la pulsión. Entonces, la razón y la pulsión ustedes la pueden estimular tanto a través de la captación como a través de la interocepción. Primero vamos a entender la captación a partir del entendimiento de lo que implica la razón, ¿no? La razón se manifiesta a través de dos componentes, un componente analítico y un componente intuitivo.
Las mentes más analíticas son conscientes de los detalles y las mentes más intuitivas ven más el big picture, ven el bosque, mientras los analíticos ven más el árbol, y los que son cognitivamente versátiles son los que tienen la capacidad de justamente poder tener esa combinación, de ver el bosque y el árbol a la vez, o en todo caso de volar literalmente entre el bosque y el árbol una y otra vez. Al respecto, paso a otro autor muy interesante que es William Dugan, que estudia la intuición estratégica. Es decir, la inteligencia intuitiva tiene varios tipos de intuición. Está la intuición operativa, la intuición estratégica. Dugan se especializa en la intuición estratégica. Y Dugan nos dice de que para alimentar esta intuición estratégica nos debemos nutrir de ejemplos históricos, de presencia de ánimo, para que a partir de ahí emerja un destello de lucidez y luego de eso haya una resolución suficiente, yo le llamo coraje, para llevar adelante aquellos grandes desafíos transformacionales. Yo he juntado el planteamiento de Dugan con el planteamiento de Gladwell, porque existe una afiliación entre la experiencia y la información con los ejemplos históricos. La experiencia es el ejemplo histórico propio, la información son los ejemplos históricos de otros, la presencia de ánimo, la dedicación de tiempo que le das y la liberación del prejuicio, y a partir de ahí el espacio para la generación de esos destellos de lucidez y la resolución suficiente para salir adelante. Pero yo quiero contarles la historia de Napoleón Bonaparte. Es posible que algunos de ustedes lo conozcan. Napoleón Bonaparte fue un militar importante francés. Yo no soy muy afín digamos, a la lógica de la guerra necesariamente como una alternativa para solucionar los problemas, pero muchos estrategas de la historia militares han tenido un pensamiento muy interesante, dignos de estudio y de investigación, que pueden ser una referencia. Este es el caso de Napoleón Bonaparte. Bueno, Napoleón Bonaparte, cuando él tenía unos 24 años, fue enviado al puerto de Toulon, que estaba sitiado por los ingleses en el año de 1783. Esta es la bandera de Inglaterra de ese año. ¿Y el sitio qué significa? Significa que el muelle está bloqueado. Como en esa época era el medio de transporte más importante, bloquear un puerto tan importante puede afectar a gran parte de un país, ¿no? Eso es lo que había pasado. Entonces a él lo envían con el objetivo de que él pueda ayudar al general que en ese momento estaba a cargo para liberar del sitio a Toulon. Aquí hay un fragmento de una película histórica que muestra la llegada de Napoleón. Es cine mudo, por si acaso. El general se burla un poco de Napoleón y le dice: pequeño hombre, ¿me puede decir usted qué podemos hacer? Y le muestra el mapa. Se ufana de sus cualidades como general frente al joven Napoleón, de 24 años. Napoleón ve el mapa y en ese momento emerge la intuición estratégica en él. Entonces le dice al general: fíjense, si nosotros atacamos ese fuerte, nosotros vamos a lograr que los ingleses se vayan. 24 años tenía Napoleón. El general se burla y le dice: pequeño hombre, creo que usted tiene que aprender un poco de geografía. Bueno, lo que no sabía en ese momento el general responsable de Toulon era algo que sí sabía Napoleón, es que existían los planos acotados de terreno. Los planos acotados de terreno son aquellos terrenos donde se muestran las profundidades y las alturas del terreno, no solamente el perímetro. Esa información la tenía Napoleón, tenía experiencia en los planos acotados de terreno. Y él sabía de que ese muelle de Aguillet era un muelle que estaba en una zona baja y había una montaña cercana que en un ataque eventual podía dar ventaja en una acción rápida a los franceses.
De hecho, en aquella época, sinónimo de cañón de guerra eran unos cañones muy grandes, y este era un cañón de 8 libras, muy pequeño, que no se utilizaba normalmente para las guerras, pero Napoleón tenía información y tenía experiencia de uso de estos cañones. De hecho, en la batalla del 76 de Dorchester en Boston, el general Knox había usado bueyes para subir por una pequeña montaña, cañones pequeños de 8 libras, y había tomado un puerto en la costa. Esa información la tenía Napoleón y no tenía información al respecto el general. De mismo modo, los franceses habían aislado a las tropas británicas en la región de Georgetown, y eso había creado una especie de trauma en el ejército inglés, porque ellos sentían que si es que sus fuerzas terrestres estaban separadas de las del mar, eso era sinónimo de fracaso. Eso lo sabía Napoleón, tenía información al respecto. Él había estudiado las batallas de Juana de Arco en 1429, donde Juana de Arco hacía ataques con pequeños grupos de soldados a flancos débiles del ejército enemigo, y tenía éxito. De hecho, Napoleón había estudiado, le había dedicado mucho tiempo a investigar campañas de batallas de Alejandro, Aníbal, César, Eugenio de Saboya, entre otros. Según los historiadores, más de 80 batallas históricas había estudiado Napoleón. De hecho, había vencido un importante prejuicio de la época, el importante prejuicio de que si es que no se hacía una batalla frente a frente con igual de poderes, eso era sinónimo de no guerra. Él había vencido el prejuicio y decía, lo importante es tener un ejército fuerte en un punto débil del otro ejército. Habiendo vencido ese prejuicio, lamentablemente el general no lo escuchó, fracasó en sus intentos de sacar a los ingleses, cambiaron de general con los años, el nuevo general que vino le hizo caso a Napoleón, y gracias a la estrategia de Napoleón lograron liberar el puerto. Entonces, la intuición estratégica había sido alimentada por una conjunción de información, experiencia, tiempo y liberación de los prejuicios. Entonces, si nosotros queremos mejorar nuestra capacidad para poder tener una intuición más afinada de lo que queremos lograr cuando queremos hacer una transformación, tenemos que tratar de alimentarla de esta manera. Pero no solamente es de captación que nos alimentamos, sino también nos podemos alimentar de interocepción. ¿Y qué es la interocepción? Es la capacidad de leer las señales de nuestro cuerpo. Está demostrado científicamente que nosotros tenemos una capacidad de poder insumirnos de sabiduría a través de las neuronas que existen en el corazón. En el corazón, en todos esos puntos azules que ustedes ven, existen neuronas intrínsecas aferentes cardíacas. Estas neuronas pasan información del corazón al cerebro para la toma de decisiones. Entonces, cuando ustedes en alguna vez han sentido una corazonada, no lo vean como algo peyorativo. A veces dicen, no sigas al corazón, no sigue a tu cabeza, ¿cierto? No. El corazón tiene información muy valiosa, y la mejor manera de alimentarla es mediante la meditación. Los grandes estrategas, los grandes transformadores tienen, por ejemplo, a la meditación, al mindfulness, como una estrategia justamente para alimentar su capacidad de interocepción, es decir, aprovechar la inteligencia del corazón para tomar mejores decisiones y para ir hacia transformaciones que de repente la razón convencional te dice que no debería ser. De hecho, hay muchas investigaciones sobre interocepción. Yo los invito a investigar si les interesa esta temática. Es una temática muy interesante por varios motivos, porque tiene varios frentes de salida. Pero este es uno de los estudios que a mí más me llama la atención, porque me parece que es un estudio bastante duro, digamos, bastante exigente para la interocepción. Es un estudio realizado por la Universidad de Cambridge, que lo que encontró es que las personas que tienen mayor interocepción son mejores traders, o sea, mejores jugadores en la bolsa, que aquellas personas que tienen menos interocepción, como literalmente lo dice abajo, ¿no? Investigadores de la Universidad de Cambridge estudiaron lo llamado como interocepción, que es básicamente la capacidad para los seres humanos de detectar señales fisiológicas en el interior del cuerpo, como el hambre, el dolor y la frecuencia cardíaca. Y vieron que las personas más sensibles a estas señales tenían muchas más probabilidades de tener éxito como traders. Spencer Silver
en la compañía en la que trabajaba, 3M, diseñó un pegamento que no pegaba bien. No pegaba bien. De hecho, todo el mundo le decía, oye, ahí viene el pegamento que no pega, pero él insistía que debían alguna vez utilizarse ese pegamento que no pegaba bien. El que está a su costado es el gerente de desarrollo de negocios de 3M. Un día va a la iglesia, llevó un papelito para hacer unas compras que le había pedido su esposa que haga. El papelito que estaba en el cancionero de la iglesia se le desliza y se le cae. Va al mercado y compra pues mucho menos de lo que la esposa esperaba que él comprara. Cuando llega a la casa, la esposa le increpa, le dice, oye, lo que te he pedido que compres, y él ahí dice, ah, ya sé para qué sirve este bendito pegamento que no pega de Spencer. Había nacido el POSIT. Este señor era Art Fry. Art Fry no era el que había creado el pegamento que no pegaba. El que había creado el pegamento que no pegaba era Spencer Silver, pero Spencer Silver le hizo championing. Todo el mundo les desdeñaba. Le pusieron el apelativo, de ahí viene el pegamento que no pega. Pero fruto de esa persistencia del champion, de insistir, de seguir comunicando a su contexto de que eso podía servir en algo, en esa escena familiar, al Fry se le ocurre, bueno, ya sé para qué puede servir el pegamento que no pega. Es de ahí que en 3M tienen un postulado formal. Acuérdense que 3M ya tiene más de 16.000 productos innovadores en su historia, 16.000, desde curitas hasta motores de naves espaciales. Ellos dicen literalmente, esperamos que nuestros champions sean irracionales. Es decir, para una traducción más técnica, según lo que les acabo de confesar, es que defiendan los proyectos de cambio, de transformacionales, o aprovechando su pulsión, aprovechando lo que sienten que deben hacer. Y ahí terminamos con esta primera parte, que es este deseo de liberarte con coraje. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta o comentario, queridos colegas. Ahí estuve leyendo lo último que había hecho Ivania sobre cómo hacer para convocar gente para formar un equipo cuando se ve tan riesgoso para el común de la gente, es decir, cómo logras adherente. Bueno, una de las formas es justamente, Ivania, es persistiendo como Spencer Silver una y otra vez sobre tu proyecto y hacerlos que se involucren. Karina, igualmente encantado de saludarte. Por favor, bienvenida si tienes alguna consulta o de cualquier otro colega. De repente Daniel, Javier, de repente ustedes tienen alguna consulta o comentario. Edgar, sí, para mí muy interesante todo lo que nos van mostrando. Creo que hoy día el vínculo con la inteligencia emocional, que se va desarrollando en los procesos de liderazgo. Yo me acuerdo, me tocó una vez trabajar con una niña de 12 años que tocaba piano y le tocaba trabajar, tenía que ir a una exposición con mucha gente, nunca le había tocado algo así. Y desde mi rol de psicólogo me acuerdo haberle preguntado cómo estaba y ella me decía que tenía miedo. Y en un momento llegó y me dijo, pero el miedo sirve para hacer cosas valientes. Y en su lenguaje de niña me enseñó mucho, obviamente en ese momento, porque me imagino que en este proceso de liberarte con coraje, también es importante asumir que antes del coraje va a haber cierta ansiedad, va a haber a lo mejor alguna duda, y puede ser el llamado para nosotros en que cuando hay que tomar alguna decisión y empecemos a sentir algún temor, no desistir, sino que a lo mejor escucharlo y de ahí pueden salir cosas muy valientes o liberarnos, ¿cierto?, con este coraje para crear transformaciones como tú lo comentas. Hasta ahora muy interesante. Y esto, gracias Javier, mira, y esto viene de cuna. Esto se tiene que alimentar. Otra de las características de nuestra cultura latinoamericana es que hay mucha distancia de poder. Y esto viene a veces de las familias, ¿no? Es altamente probable que esta niña que comentas de 12 años, ¿no?, en su casa no haya tanta distancia de poder. Entonces, los padres han estimulado, ¿no?, una mente transgresora, ¿no?, que se atreva a cambiar, ¿no? Le han dado esa oportunidad, pero eso mismo se puede alimentar con personas mayores o adultas que ya están en los trabajos. Jeff Immelt, por ejemplo, CEO de General Electric, literalmente menciona en una publicación, ¿no?, que él de manera deliberada, ¿no?, deliberada,
aplaude aquellas personas que se oponen a sus proyectos, ¿no? Aquellas personas que dicen, no, pero ¿sabes qué? Yo creo que este es un error, yo creo que hay un problema, yo creo que este proyecto que tú, Jeff, estás estimulando, yo creo que tiene fallas. Justamente, literalmente comentan, ¿no? Y eso se ha convertido en millones en General Electric, esa política de estimular la confrontación, ¿no? La confrontación obviamente productiva, respetuosa, pero finalmente la confrontación. Daniela comenta, algún punto de enlace destacable como principal relacionado a los líderes de HR, de Human Resources, en cuanto a Champions y sus atributos y aportaciones a este rol. Sí, es muy importante lo que venía mencionando ahora último Daniela, ¿no? El generar los espacios para que la gente pueda, inclusive, idealmente, oponerse a las posiciones de los líderes, ¿no? Yo particularmente ya tengo muchos años de directivo, actualmente lo soy, y la verdad es que habiendo aprendido esto, ¿no? En su momento yo lo practico y funciona muy bien, ¿no? Cuando aplaudes tú a la persona que te da la contra, en resumen, ¿no? Es más, no lo aplaudes porque creas realmente en lo que dice, ¿no? Sino porque dices, oye, ¿sabes qué? Hazlo, yo no estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo contigo, pero puedo estar equivocado. El nivel de compromiso que emerge en esa persona, en todo caso que se fortalece en esa persona cuando tú le dices algo así, es enorme. Porque las personas sienten primero de que ese jefe que está frente a ti está asumiendo que es falible, lo cual además es la verdad. ¿No? Somos falibles. Y lo segundo es que tú tienes la oportunidad de en algo poder superarlo, lo cual implícitamente implica un camino de evolución para ti. Eso incrementa el compromiso de la persona y cuando lo logra, o sea, es el mayor de los logros, ¿no? Porque efectivamente, tú me dijiste que yo estaba mal y tenías razón. O sea, ¿qué mayor premio que ese? Entonces, esto tiene un montón de componentes. Yo les decía que yo tengo un curso de 24 horas de esto, ¿no? Hay varios aspectos que trabajar. Es una pregunta muy amplia, de amplia respuesta, Daniel, excelente pregunta. Tiene que ver con varios elementos de las capacidades que debemos desarrollar en nuestras personas, en nuestros líderes de equipos, que inclusive implican elementos tan personales como el excesivo ego, ¿no? Pero bueno, espero haber matizado en algo una respuesta que te ayude, Daniela, en esta excelente pregunta. Voy a continuar. Yo sé que me estoy pasando un poco con el tiempo. Me faltan 2 elementos más, pero voy a seguir con la siguiente interesante pregunta de Paula. Dice, Paula, ¿cómo incorporar esa mirada a los sistemas de incentivos y evaluación por los cuales las organizaciones se miden cuando se limitan las actitudes de los champions desde las estructuras? Es un buen punto, Paula. Mira, el gran problema de los sistemas de incentivos es que incentivan básicamente el éxito. Y el éxito, fíjate, es muy relativo. Porque un excelente fracaso puede ser el alimento de grandes éxitos para el futuro y un excelente éxito puede ser el alimento de terribles fracasos para el futuro. Voy a poner un ejemplo muy vinculado a nuestra cotidianidad, ¿no? En el momento crítico de la pandemia, al inicio, de repente algunos habrán dicho, mira, tenemos que aguantar esta salida al mercado de este producto o esta apertura de esta tienda porque estoy viendo que hay un virus que está escalando por Europa y podría llegar a Chile, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el corto plazo, no, pero tenemos que salir, es una gran oportunidad ahora, etc. Tienen la salida al mercado, como otros fueron más prudentes, cerraron, se llenan de clientes unas cuantas semanas, pero después la mitad del personal cae enfermo y por ahí 2 personas mueren, ¿no? Y disculpen el grado de crudeza de mi expresión, pero esto se ha dado en muchas empresas, queridos colegas. Entonces ahí tienes un supuesto éxito de corto plazo, pero un tremendo fracaso y un golpe anímico para la historia de la organización que tal vez nunca se va a superar. Entonces, ¿cómo lidiar con estas circunstancias? Pues tenemos que lidiar con la pertinencia de estar bien alimentados de información
con el coraje suficiente en este caso para tomar las decisiones adecuadas, así en el corto plazo tengan un impacto y en el largo plazo, porque sabemos que en el largo plazo van a ser mejores. Y en muchos problemas de los sistemas de incentivos que existen en las organizaciones es que la mayoría de ellos son demasiado cortoplacistas. Entonces, este corto plazo, ¿qué es lo que genera? Que las personas piensan la realidad por tramos de control temporales en función al incentivo. Por ejemplo, mensuales, si es un colaborador de nivel bajo, eventualmente trimestrales o semestrales de nivel medio, y anuales de uno de alta jerarquía. Aún un año es un corto plazo para una gran organización. Entonces, cuando estas personas están pensando sus incentivos en ese timing, esa temporalidad, van a tratar de asegurarse de que en ese periodo se den los resultados que necesitan para ganar ese premio. Yo he visto, por ejemplo, yo he sido gerente comercial en un par de transnacionales, una de ellas que trabajaba inclusive en parte con Chile, donde he visto vendedores que lo que hacían era evitar hacer una venta el día 27, 28 del mes, porque la pateaban, entre comillas, para el siguiente mes, porque ese mes ya estaban cubriendo con el incentivo, y si vendían más no le iban a dar más incentivo. Entonces, ese sistema de incentivo está siendo pernicioso para poder ejecutar una venta posterior. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer ahí? Pues cambiar el sistema de incentivos y que sea acumulativo. Porque lo que podría estar pasando es que por aguantar esa venta, ese 27 y 28 del mes, este vendedor hacía que el comprador se vaya a otro competidor a comprar aquel producto, lo que necesitaba con urgencia. Y eso a veces se ve. Entonces, en cada ámbito de la gestión hay que tener mucho cuidado en cómo se administran los premios, los reconocimientos, porque si es que uno no analiza los aspectos subyacentes que pueden estar dañando ese proceso, pueden perjudicar todo un sistema de transformación, de cambio o de evolución, por ejemplo, de un proceso comercial como el que estoy describiendo. No sé si con eso resolví adecuadamente tu pregunta, Daniela. Bien, Paula, perdón. Sí, Paula. ¿Por qué? Perfecto, Paula. Muchas gracias. Continúo entonces. Querido Javier, Daniel, cuando me den ustedes me detienen, porque ya aquí entré un flow de interacción con nuestros queridos colegas y la verdad es que me está gustando mucho. Bien, entonces pasamos a la segunda instancia, ¿no? Fruto de estar liberados, ¿sí? Fruto de estar liberados con el coraje para decir vamos a cambiar, ahí normalmente nuestra libertad de decisiones, de pensamientos y de ideas, perdón, comienza a fluir. Y esto es lo que pasó con Ibuka y Morita, ¿no? Comienzan a desarrollar productos, en 1950 el primer magnetófono lector de papel, en el 51 ya se libera Japón, salen los norteamericanos, en el 55 hacen su primera radio transistores, y una vez está uno de ellos, Ibuka, Morita está en un café milanés como el Zucca, y se le acerca un mozo y le dice muy caballerosamente, le dice, señor, tome usted esta bebida con esta sombrilla que es de su país, le dice el mozo contento, el mozo italiano, ¿no? Haciendo alusión, pues, de que estas típicas sombrillas eran japonesas, pues, ¿no? Y bueno, Morita, perdón, se sintió muy incómodo, muy mal. Él comenta, estos son sus biógrafos, ¿no? Porque él dijo, ¿cómo es posible que mi país sea comparado o sea asociado con una sombrilla? ¿Cómo es que van a asociar Japón con una sombrilla? En esa época, ¿qué es lo que sucedía? Las grandes compañías de productos radiofónicos eran Victor, por ejemplo. No sé si han visto este logotipo antiguo. Otra vez JVC o JVC si la han visto, que son las siglas de Japan Victor Corporation. Y aquí ya entramos a una etapa de transformación de la compañía. Dicen, ¿saben qué? Sí, pues nosotros decían, ustedes son los conejillos de Indias, ¿no? Porque son ustedes los que experimentan nada más, ¿no? Entonces dijeron, sí, pues nosotros somos los conejillos de Indias. ¿Saben por qué? Porque nosotros nos atrevemos, nosotros no tenemos miedo al cambio, no tenemos miedo a la transformación. Eso le generó esta tremenda diversidad de productos de Sony como nosotros conocemos hasta ahora. Dentro de ellas el Sony Trinitron, que fue el primer televisor a color. Estuvieron a punto de quebrar, el Banco de Japón tuvo que prestarles dinero para que salgan adelante. Los norteamericanos no sabían qué decir, o decían, increíble cómo los japoneses de la sombrillita
han terminado haciendo el primer televisor que realmente se ve a color, que fue este Sony Trinitron, ¿no? Lo analizan, lo estudian ahí en las revistas, esto que lo otro. Entonces, es un televisor que vendieron 250 millones de unidades en el mundo, ¿no? Luego viene el emperador y les regala un conejillo de Indias en oro macizo y le dice, ¿saben qué? Les agradecemos por lo que ustedes hicieron por el pueblo japonés. Para comentarles un poco, les comentaba que yo estudié en Japón. En Japón el emperador es casi una deidad. Que el emperador primeramente te hable, luego que te hable, te regale algo, que te regale un conejillo de Indias y luego que te diga que te agradece por lo que hiciste por el pueblo japonés, es digamos, es una valoración histórica incomparable la que recibieron aquí Morita e Ibuka por parte del emperador. Y fue justamente por ese atrevimiento inicial, por ese coraje, esa liberación de los prejuicios y por ese ir a crear y por ese ir a transformar. Y esa transformación pues terminó reproduciendo todos estos productos que hasta ustedes conocen, ¿no? Entonces, ¿qué dice Ibuka? Ibuka dice, todo comienza por el corazón. Es imposible conseguir un producto sin corazón. Entonces, yo simplemente, queridos colegas, ya un poco dificultado con el tiempo, quería dejarles este mensaje, ¿no? Que ustedes puedan apreciar al championing y a la función de champion como una función muy importante dentro de lo que implica el desarrollo en vuestras organizaciones, que lo estimulen y que lo alimenten, y que vean de que realmente puede ser un excelente instrumento para desarrollar vuestras organizaciones y llevarlas al éxito. Yo tengo bastante más material que comentarles, pero voy a escoger una sola cosita más que quisiera evidenciarles que creo que les puede ser útil porque es muy simbólica. Es muy simbólica. Esta es una obra que me encontré en el Museo Guggenheim en Bilbao, en España. Son un conjunto de lobos que están saltando en línea. Este es del artista Kai Woqian, un artista chino. Estos lobos están saltando todos en línea. Cuando uno se acerca, los lobos son así de medida natural, todos están muy alineados, ¿no? Muy alineados unos a otros. Pero ¿qué es lo que sucede, queridos colegas? El problema es que cuando uno está demasiado alineado, a veces puede ser que no sepa hacia dónde va. Entonces, ¿qué implica el championing, queridos colegas? Es tener las competencias y el coraje que las acompañe para salirse de esa línea. ¿Sí? Salirse de esa línea con lo que eso implica, ¿cierto? Porque estar en la línea es muy cómodo, ¿no? Lobito a un costado, lobito al otro costado, ¿cierto? ¿No? Lobito adelante, lobito todos acaramelados, ¿no? Con el calor que nos protege, ¿cierto? Pero muchas veces no sabemos a dónde vamos, ¿no? Entonces necesitamos desarrollar en nuestras organizaciones personas con las características para que tengan el coraje suficiente para salirse de la línea, con todo lo que eso implica, ¿cierto? Dejar la línea y ver el horizonte y eventualmente mostrar un camino distinto, a sus compañeros, ¿no? Y luego que pueda eventualmente regresar, porque no es que esté mal el alineamiento, ¿no? Yo escucho demasiado en las organizaciones, hay que alinear a la gente, ¿no? Como si eso fuera lo óptimo, ¿no? Yo creo que el alineamiento es bueno, pero el alineamiento excesivo no es bueno. Necesitamos dotar a nuestras personas de la capacidad para salirse de la línea, para ver del costado las alternativas y eventualmente buscar mejores caminos, buscar mejores rutas. Eso es, queridos colegas, muchísimas gracias y bueno, me quedo atento a preguntas finales o comentarios. Muchas gracias, Edgar. Sí, efectivamente, aprovechemos este tiempo para preguntas, por favor, incluyendo aspectos que Edgar ahora no alcanzó a ver, pero que aparecen en ese modelo. Por favor, escriban en el chat cualquier comentario o pregunta, y quizás ahí puede ser Edgar aprovechar de anticipar, mejor dicho, completar con algunas ideas que ahora, solo por un tema de tiempo, no fue posible abordar. Sí, pero pregunten por favor, yo encantado. Yo me extiendo lo que ustedes digan, lo que pasa es que yo me he tratado de circunscribir, ¿no? al tiempo que teníamos, pero yo estoy acá a su disposición, ¿no? No tengo agenda en lo que sigue la tarde, así que quedo a su disposición lo que quieran consultar.
Edgar. Sí, Me adelante. gustaría hacer una pregunta en función a los desafíos que tú pudieras proyectar o que quizás nos pudieras comentar, cuáles pudieran ser los desafíos para los líderes de organizaciones en el presente, en el futuro, en un mundo que cambió, en un mundo que sigue cambiando, en un mundo que es voluble y que cambia en todo momento. O sea, ¿cuáles pudieran ser esos desafíos para estos liderazgos, para incluir también obviamente esta mirada? Excelente, muy buena pregunta. Hay un desafío práctico que es muy importante, que es que debemos abrazar la ciencia asociada a los aspectos sanitarios con mucho más intensidad de lo que es convencional. Por ejemplo, algunos dicen, oye, ahora sobre la variante Ómicron, ¿no? Ay, mira, qué terrible, miren cómo está ascendiendo en Estados Unidos, en Reino Unido. Bueno, yo les comento, desde hace un mes ya se sabe lo que iba a pasar ahora con la variante Ómicron. Ya se sabía. O sea, los datos científicos no han cambiado de manera significativa en las primeras fuentes, por lo menos que yo tengo información. Ya se sabía lo que iba a pasar. Entonces, algo muy práctico es que los líderes tienen que tener, y esto de hecho la consultora McKinsey lo recomendó ya en marzo del 2020, es una recomendación, y obviamente yo la acompaño con todo, que debe haber en un equipo directivo un especialista epidemiólogo. Toda compañía importante, digamos, que tenga los recursos para ello, tiene que tener un epidemiólogo en el equipo. Tal vez una compañía más pequeña, una persona responsable de hacer un seguimiento, ¿no?, muy cercano, ¿no?, a todos los estudios que por suerte hay muchos que se están comunicando constantemente. Entonces, de esta manera, tener información lo antes posible de lo que este virus nos trae. Eso es lo más, digamos, lo más práctico. En cuanto a lo que implica la actuación frente al personal, que también tiene un componente práctico, pero no, tal vez no tan, entre comillas, matemático, sino más de intercambio personal, es cierto, ¿no? Es bueno entender que estamos en una época en la cual necesitamos un nuevo liderazgo, un liderazgo mucho más humano que el que tradicionalmente se tenía, inclusive como sinónimo de forjador de éxitos, ¿no? Ese líder imponente que enarbola una bandera y que jamás titubea, ¿cierto? Bueno, ese líder es un líder que probablemente no va a funcionar en estas circunstancias, ¿no? Necesitamos un liderazgo mucho más humano, mucho más cercano, mucho más comprensivo, más tolerante de lo que tradicionalmente era. Porque todos los seres humanos estamos viviendo una crisis emocional desde diferentes ángulos a nivel consciente y subconsciente. Ustedes son una facultad de psicología, así que yo clases al respecto no les voy a dar. Pero sí les puedo decir con toda claridad que en liderazgo en entornos de crisis, yo tengo una conferencia exclusiva sobre ese tema, una investigación que hice sobre esa temática. En liderazgo de crisis, una de las características que deben tener los líderes es justamente una tremenda empatía y una conexión con el otro en cuanto a su dolor. El líder que se conecta con el colaborador, con la colaboradora, va a ser un líder más eficaz. De hecho, existen inclusive curvas de desempeño de perceptuales respecto a los líderes en momentos de crisis, donde justamente ese líder más cercano, más empático, es el líder más valorado e inclusive que hace sentir a las personas menos en momentos de crisis. Es decir, cuando tú tienes un líder que es cercano y que es carismático, hacen que las personas sientan menos la crisis que las otras personas donde el líder es más directivo, como tradicionalmente se asumía que era lo mejor. Y luego es muy importante que sea un vocero de la situación, pero un vocero cercano. Por ejemplo, si es que se descubre que esta variante pues, es tan infecta tanto como la Delta, ¿no? Y que eso sumado a su crecimiento exponencial, ¿no?, incrementa las probabilidades de que la persona se contagie mucho más de lo que era hasta hace un mes, pues lo ideal es que el líder salga y hable con las personas, que haga una reunión y cara a cara, entre comillas, virtualmente, idealmente, les diga, ¿saben qué? Esta es la situación. Así que les pido por favor que hagan esto y nosotros vamos a hacer esto. Y estoy sumamente preocupado y estoy lamentando esta circunstancia, pero tenemos que enfrentarla juntos, cuidándonos. Eso es lo que tiene que hacer el líder. Una comunicación muy cercana, ser el vocero de la crisis y con un alto nivel de empatía. Hablando de la interocepción, se ha encontrado que las personas con mayor nivel de interocepción
son más empáticas. Entonces el desarrollo de la interocepción también tiene una salida positiva frente a la empatía y frente a los líderes que pueden ser más eficaces en la gestión de esa. Y obviamente hablo de eficacia en la plenitud de la palabra, ¿no? Porque hay compañías que dicen, ¿sabes qué? Necesitamos un líder eficaz, es decir, que despidas contemplamientos, ¿no? Yo no estoy hablando de ese tipo de eficacia, porque también hay otra rama que yo he investigado un poco, no muy profundamente, que es la psicopatía corporativa. Ustedes saben de que la psicopatía es un fenómeno humano y que se ha encontrado que hay más psicópatas en cargos gerenciales que en cargos no gerenciales a nivel mundial. Más o menos el 5% frente al 1% de lo que es el común denominador de las personas, y va a depender de la organización. Entonces, la psicopatía también es un tema muy delicado, ¿no? Que también tiene que tener un tratamiento muy especial en este tipo de circunstancias tan críticas como las que estamos viendo y como las que vamos a vivir, porque ya en mi posición conferencista es mi responsabilidad decirles de que según la información que tengo, la crisis del coronavirus se va a extender por mucho más tiempo. Entonces tenemos que estar preparados y preparar a nuestras organizaciones para la resiliencia que deben tener al respecto. Y ahí clave son los líderes, sobre todo los mandos medios. ¿Por qué? Porque una crisis es intrínsecamente cambio. Es intrínsecamente cambio. Entonces, dentro de la gestión del cambio, los mayores grados de improductividad dentro del proceso de manejo de los cambios se dan en los mandos medios. Entonces hay que tener mucho trabajo en los mandos medios, porque son ellos los que suelen tener el trato cotidiano con las personas de a pie, digamos, ¿no? Con el equipo sobre el terreno. Si es que ellos no están bien afiatados a lo que se necesita en este tipo de circunstancias, pueden ser inclusive hasta contraproducentes en el proceso. Entonces sí, particularmente gracias por tu pregunta, Javier. En estas circunstancias son 3 características. Mucha empatía humana de sentir, inclusive las investigaciones hablan de la palabra tristeza, ser empáticos en la tristeza. 2, desarrollar nuestras capacidades para lograr esa conexión con las personas, esa sensación de que eres parte de ellos. Y tercero, mucha comunicación, ¿no? Ser vocero de la crisis, no simplemente mandar un correo o delegar esto a otra persona o dejar que la prensa o los medios se encarguen. El líder tiene que asumir la vocería de la situación. Eso es. Ahí veo que Karina está diciendo, ¿cambia en algún grado el proceso de marketing bajo esta perspectiva champion? Si nos puedes compartir alguna experiencia. El marketing, Karina, me imagino que te refieres al sentido de cuando uno lanza un nuevo producto, por ejemplo, entonces si cambia el sentido del marketing, ¿a eso te haces referencia? ¿Me puedes poner sí nomás? Y yo ya... Exacto, ok. No cambia, ¿no? Lo que pasa es que se le suma un componente que es muy importante, que es tener el championing, para no hablar de otras palabras, ¿cierto? En el proceso de ese lanzamiento, por ejemplo, de un nuevo producto, ¿no? Y esto implica, en términos prácticos, nuevamente, la defensa muchas veces frente a los frentes internos, como por ejemplo el área financiera, el área logística, que a veces son áreas donde yo he sido gerente de marketing, donde a veces hay más dificultades que de las bregas que tienes que realizar, digamos, ¿no? Porque muchas veces el cliente desea el producto en el punto, pero la logística no te permite llegar o el área de finanzas no te termina respaldando ese presupuesto extra que va a permitirte llegar a ese público objetivo en determinada campaña promocional, ¿no? Entonces sí, el championing aplica mucho hacia adentro en ese sentido, sobre todo en materia de hacerlos partícipes del proceso, ¿sí? Muchas veces en nuestra región tendemos a trabajar por silos, con subculturas organizacionales. Mi tesis doctoral es sobre subculturas empresariales. Entonces, la subcultura de marketing es muy diferente a la subcultura de finanzas, ¿cierto? No existe la cultura de la empresa, normalmente hay subculturas. Entonces tenemos que romper esos bloqueos, esos límites. ¿Quién más le interesa en este caso, Karina? A las personas del equipo de marketing, porque tú necesitas del área de finanzas para eso. Entonces hay que romper esas barreras, hay que romper esos silos. La mejor forma de romperlos es interactuando, comunicando, informando. Y bueno, hablé hace un ratito, ¿no? Bajando bastante nuestro perfil de ego, ¿no? El champion tiene que ser una persona muy humilde, muy humilde, porque va a ser rechazado muchas veces, como veíamos ahí lo que comentaba
Sean, ¿no? Del MIT, ¿no? Hay mucha indiferencia y mucha reticencia. Entonces, si nosotros tenemos el ego por delante, el excesivo orgullo por delante, no vamos a poder soportar los maretazos de la indiferencia. Esa es una característica que tenemos que desarrollar los champions. Tener que soportar la natural indiferencia a lo nuevo. Y un nuevo producto es algo nuevo. Así es. Hay una pregunta de Luisa y Edgar, un poco más arriba de lo que escribió Karina. Sí, perdón, si podrías ayudarme. No, a ver, la voy a buscar yo. Si quieres Ajá. te la puedo leer. Gracias, muy amable, Javier. Dice, me parece muy interesante esto de salirse de la línea, cuando en las áreas de persona impulsamos el alineamiento organizacional a través de los líderes. En tiempos de incertidumbre, ¿qué visión tienes como estrategia? Esa sería la pregunta. Luis, a lo mejor no sé si la leí bien. Claro, la pregunta creo que es, en tiempos de incertidumbre, ¿qué visión tienes como estrategia? Ah, ok, perfecto. Para el contexto de incertidumbre. Bien. A ver, ahí parece que ha remarcado un poco. Así es, ok. Entonces, gracias Luis, gracias Daniel, gracias Javier. En tiempo de incertidumbre, ¿qué visión tienes como estrategia? Fíjense, la mejor, en mi humilde opinión, la mejor visión que se puede tener como estrategia en tiempo de incertidumbre es aquella visión que sea compartida. Vuelvo a Japón. Cuando yo me fui a Japón, yo era gerente general de la Cámara Nacional de Turismo del Perú. La Cámara Nacional de Turismo agrupa a todas las empresas turísticas del país. Líneas aéreas, tour operadores, hoteles de 5 estrellas, etc. Yo era gerente general, me fui. Entonces, para mí era una oportunidad, porque como me fui becado, podía hacer acuerdos internacionales, ¿cierto? ¿No? Venirme con un acuerdo a Perú era pues algo muy simpático como resultado de mis estudios y conexión. No logré ninguno. ¿Y saben por qué no logré ninguno? Porque yo persistía en hacer los acuerdos en el corto plazo. Yo decía, ya estamos acá, ya me conocen, yo los conozco, ¿por qué no hacemos un acuerdo marco de cooperación y luego lo afinamos? Los japoneses no me firmaron ninguno, porque dentro de la cultura oriental, yo recién lo aprendí regresando, más vale tarde que nunca, ellos se toman el tiempo suficiente para poder lograr los comprensiones, no necesariamente consensos, las comprensiones conjuntas de lo que se quiere hacer. Entonces, muchas veces en las organizaciones, yo lo he observado como directivo, como investigador, como consultor, es que por un perfil de formación occidental, de una fuerte ascendencia occidental, es si no lanzas algo rápido, eres ineficaz. No sé si Luis lo has visto en tu empresa alguna vez. Oye, hay que hacer tal proyecto, ya lancemos. Y si te comienzas a demorar, sabes que, oye, eres ineficaz. Pero lo que sucede es que muchas veces lanzamos y comienzan a aparecer los opositores. Y eso ralentiza el proceso o hasta lo cambia de rumbo. Entonces, hay que dedicar tiempo para establecer las conexiones con los demás, para que haya una comprensión conjunta de lo que se quiere hacer. Y que esa visión, si bien no va a ser exactamente compartida por todos, por lo menos va a ser comprendida. Va a ser una visión que todos van a entender y que va a ser de un común entendimiento. Ahora, hay muchas maneras de introducir a las personas hasta la cota final. Por ejemplo, yo en su momento lo que he hecho y hago, ¿no? Hasta la cota final, cuando de repente te faltan algunos adeptos a esa visión que quieres lanzar, es hacerlos partícipe del proceso de diseño de la campaña comunicacional interna para el lanzamiento de la visión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tú formas grupos focales para que te ayuden a diseñar la campaña de la visión, donde de repente alguno de ellos no lo entiende muy bien o inclusive puedes tener algún opositor. Lo ideal es inclusive que invites a ese opositor a esa reunión. Y el opositor va a sentirse en ese proceso de integración donde te está ayudando a lanzar esa visión, a inclusive a conectarse más con ella, ¿no? O inclusive darte un insight que hasta ese momento tú habías ignorado y que te podría hacer darle un matiz a aquella visión que te permita salir con más energía hacia ella. Entonces, estratégicamente, Luis, lo mejor es establecer ese tipo de visiones compartidas y sobre todo eso se construye a través de mucha comunicación, de mucha transparencia, ¿no? Muchos de los problemas en los procesos de gestión del cambio se deben a que las personas sienten que no están siendo tratadas de una manera justa
desde varias perspectivas. Entre ellas, falta de una justicia de información transaccional. Es decir, sienten que no saben a su tiempo las cosas que debían saber y que se enteran a través de un correo. Eso es muy doloroso para una persona. Mucho más doloroso que de repente no estar completamente de acuerdo con lo que quieren hacer. No sé si, Luis, con eso resuelvo tu interesante pregunta. Perfecto, Luis. Muchas gracias. Muy amable. Encantado. Cualquier otra consulta. Yo quisiera ahí agregar una idea en apoyo a lo que dice Edgar. En general, cuando se habla de gestión de cambio, de transformación, y llegamos al tema de visiones compartidas o comprendidas, Sí. buena palabra esa, hay mucho énfasis en la capacidad de comunicar. ¿Cómo hacer Sí. una comunicación o marketing interno efectivo? Muy poco énfasis en el concepto de descubrir, percibir cuál es la conversación en la organización y poco énfasis también en co-diseñar, Así es. co-crear Así es. conversaciones. Entonces, solo quería agregar que de pronto en la literatura, en los manuales, hay bastante sobre sensibilización, Sí. sobre cómo hacer que te entiendan, sobre Así cómo es. tener distintos soportes. Pero sería bueno que también se enfatizara de que a veces el comunicar de esa manera es un paso posterior a algo previo, que es igualmente importante, que es indagar las conversaciones existentes y participar con otros o dejar que otros participen en una dinámica o relación más horizontal en definir cuáles son las conversaciones que queremos. Por ahí, de hecho, hoy se habla de una perspectiva del desarrollo organizacional que le han denominado dos profesores, uno canadiense, otro estadounidense, desarrollo organizacional dialógico. Y con este adjetivo tratando de aludir a que es una transformación que ocurre mediante conversaciones, que ellos llaman generativas, es decir, conversaciones que generan esa mirada comprendida. Quizás, Sí, sobre claro, también, eso, dale. sí, excelente, Daniel. Sobre eso te comento dos cosas. Una parte, una teórica y otra experiencia, ¿no? En la teoría de David Berlo de la comunicación siempre es ir y venir. Sensibilizar es informar, no comunicar. En la comunicación tiene que haber ida y vuelta, si no, no es comunicación. Esa es la parte teórica. En la parte de experiencia te cuento, yo trabajando en una compañía transnacional, desarrollamos un proyecto de innovación regional que justo uno de los países en los que lo implementé fue en Chile. Como nosotros habíamos pensado en el personaje que íbamos a utilizar como símbolo, hicimos estos focus grupos que trabajamos todo codiseñado, como tú bien mencionas, y salió de que Da Vinci iba a ser el buen personaje. Pero ¿qué pasa? Antes de diseñar el personaje pensamos, dijimos, yo era gerente en esa época y responsable de este proyecto, oye, pero un ratito, ¿por qué no hacemos varios diseños de Da Vinci y también testeamos al personaje? Porque una cosa es conceptualmente Da Vinci y otra cosa es el personaje Da Vinci. Entonces, cuando volvimos con el personal a mostrar el personaje, lo que habían diseñado los dibujantes era un señor barbado, ¿cierto, no? Con una barba más grande que la de Javier, por supuesto, y blanquecina, y era pues la imagen típica del autorretrato de Da Vinci. Y el personal en los focus group decía, sí, sí, claro, es Da Vinci, sí, pero, y por ahí alguien, ¿no? Fruto de esta apertura, pero está muy viejo. Pero así es Da Vinci, pues, sí, pero muy viejo, pues. ¿Y cómo debería ser? Joven, pues, porque ellos se sentían jóvenes, no querían ser representados por un viejo, por más que sea Da Vinci, ¿me entiendes? Está buena esa, ¿no? No querían ser representados por un viejo, por más que sea Da Vinci. Y al final terminó siendo un Da Vinci de 25 años, sin barba, el personaje. Y el resultado fue, estamos hablando de una compañía de, más o menos, estamos hablando de unas 5.000 personas, es una compañía grande, o relativamente grande, las personas se decían en los pasillos Da Vinci. A ese nivel se llegó de interiorización con este personaje porque las personas se sentían identificadas, porque el marketing interno se construyó comunicando con el personal.
Entonces, a veces eso, nuevamente, discúlpenme, caigo en el tema del ego, ¿no? Porque muchas veces tenemos, si le gusta al jefe, ¿no? Está bien, ¿no? Bueno, pues yo creo que es un error. Hay que recordar por qué dijo, yo no sé qué nada hace Sócrates, ¿no? Lo dijo porque la pitonisa había mencionado esto, y luego cuando le vuelven a preguntar a la pitonisa que ella se había equivocado porque él le había dicho que solo sabía, que no sabía nada, la pitonisa dijo, bueno, ahí está su genialidad, ¿no? Él se ha dado cuenta de su ignorancia, ¿no? Entonces la genialidad de Sócrates no estaba en lo que sabía, sino en darse cuenta lo que no sabía. Y en las organizaciones muchas veces a los altos directivos les cuesta darse cuenta lo que no saben. ¿Por qué? Porque eso supuestamente representa un hándicap personal. Es decir, yo estoy 30 años en la compañía, soy gerente, debería saberlo todo. Esa es una falacia autodeterminada. Porque todo cambia. Las organizaciones fluyen y es imposible que lo sepas todo. Y sobre el terreno hay mucha información que no tienes. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Humildemente, acercarte, escuchar y aprender. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, hay otra razón también, Edgar, por la cual un gerente o gerenta nunca va a poder saber todo. Y es porque en términos psicológicos, cada ser humano, al tener una condición particular, es hombre o mujer, tiene cierta edad, estudió en cierto lugar, nació en cierto lugar, tiene ciertos hábitos de alimentación, ciertas preferencias personales, tiene rasgos más introvertidos o extrovertidos. Entonces, naturalmente, lo que entiende un ser humano de su entorno es siempre lo que sus condiciones le llevan a entender. Entonces, yo al menos en mis clases siempre digo a los chicos en pregrado y posgrado, digo, ¿qué es una organización? Es un sistema social o sociotécnico, también dicen los conceptos más académicos. Bueno, entonces el gerente o la gerenta no es el sistema. La gerenta o el gerente es una persona que por rol formal se supone decide o representa el sistema, pero que en términos de la psicología de los grupos y en términos de lo que realmente es ese sistema, es una persona más, con todas las limitantes de su observación. Sí, de hecho ahí Luis agrega otra cosa acerca de Fred Kaufman, el concepto de la empresa consciente. Una vez, a propósito de anécdotas, Edgar y amigos que están ahí también, solo quería reforzar el punto que Edgar contaba en una empresa minera en el norte, en un estudio de cultura organizacional, para entender cómo era la cultura. Entonces se hizo esta pregunta. Se les preguntó ¿qué animal representaría esta empresa? Así que salieron muchos animales, pero uno de los más interesantes respuestas fue que en esa empresa era un perro zorro. Así lo llamaron, perro zorro, y ante la pregunta ¿qué era un perro zorro? Bueno, era tan duro como un perro, resistente, y tan astuto como un zorro. Y esta figura del perro zorro nos ayudó mucho luego a describir esa identidad que tenían los mineros, que se veían a sí mismos así como perro zorro. Esa pregunta, a propósito del lenguaje, Edgar, ayudó a entender mucho más que las escalas de preguntas típicas. ¿Qué valor aquí es importante? ¿Qué sé yo? ¿Este valor o este valor? O ponga una calificación de 1 a tanto. Simplemente el concepto perro-zorro dio mucha vuelta y lo fuimos preguntando en grupos focales después, en entrevistas también, y la gente fue prendiendo porque hacía sentido. Sí. Tan astuto como un zorro, tan leal y duro como un perro. Los estudios proyectivos son muy buenos. Yo también he utilizado esa técnica para equipos. Inclusive se pueden catalogar dentro de un equipo, por ejemplo, sí, tenemos tal tipo, tal animal. Inclusive con Lego yo lo he trabajado en mesas de trabajo, porque terminan armando, diseñando ese perro lobo, digamos. Sí, es muy interesante utilizar estas proyecciones, pero en todo caso, sea cual fuera la técnica, de lo que se trata es que la gente participe.
Y ahí, si puedo sumar algo más, ¿no? Es muy importante la selectividad de las personas que deben estar en esas reuniones. Ahí tenemos que tener, hablando de justamente perros zorros, ¿no? Tenemos que tener a todas las especies, para seguir con la metáfora, ¿cierto?, dentro de la organización. Que todos se sientan representados. ¿Por qué? Porque cuando ellos regresen, o sea, ese perro, ese zorro, esa liebre, ese caballo, regrese a la oficina virtual o presencial, le va a comentar al compañero, oye, estuve en una reunión con desarrollo de personas. Fíjate, y los demás caballos que son como él, va a decir, ah, caramba, sí, y les dijiste, ¿no? Sí, sí, les dije tal cosa, ya está bien, está bien, está bien. Está bien, qué bueno que les has dicho. Entonces se van a sentir representados. Es muy importante la selectividad. Debe haber una cobertura de la demografía, digamos, ¿no?, de la organización. Y tenemos que asegurar que todos, inclusive que estén los más contrarios al cambio, ¿no? Por ejemplo, yo trabajando aquí en una consultoría hace un poquito antes que empiece la pandemia con una de las más grandes empresas de consumo masivo, inclusive expeditivamente requerimos que estén las personas del sindicato, por ejemplo, ¿no? Y el resultado fue excelente, ¿no? Inclusive en el taller yo le decía, y justamente usted ha sido invitado como miembro del sindicato, y estaba, digamos, desde la secretaria de gerente general y el representante del sindicato sentados frente a frente, digamos, ¿no? Ambos, entre comillas, polos opuestos, pero todos representados sobre la misma mesa. Eso hacía sentir confianza en lo que se quería hacer, ¿no? Yo lo que le decía era, como tallerista en esa circunstancia de ese proceso de cambio, le decía, ¿usted cree que si no quisiéramos escucharlo o que lo escuchen los demás, no estaría acá? Entonces, esa posición era irrefutable. Era irrefutable. En fin, bueno, hay bastante para conversar. Estos temas, es apasionante, ¿verdad? Ya estamos efectivamente en la hora. Bueno, primero, antes que nada, quiero agradecer a todas las personas que se han mantenido ahí en una extensión más larga de lo habitual, pero queremos agradecer, a propósito de lo que hablábamos de los animales leales, en fin, las personas también tenemos lealtades y cuando nos interesan las cosas nos mantenemos. Muchas gracias a todas las personas. Como habrán visto, Edgar tiene bastante que contar por su experiencia. Hay una interesante combinación de lo académico, lo práctico, lo experiencial, lo histórico. Es un muy buen comunicador, también habrán visto eso. De hecho, una vez me comentaba Edgar que todo el mundo creía que era un ingeniero, pero se sorprendían de saber que venía del mundo más de las ciencias humanas y de la comunicación. Entonces ha tenido una trayectoria gerencial, pero su origen, interesantemente, está más vinculado justamente al estudio de lo humano. Lo que muestra que estas combinaciones, no solo entre lo académico y lo práctico, sino entre las perspectivas de la ingeniería, la administración y las perspectivas humanas, se pueden muy bien compatibilizar y ustedes ven lo que resulta. Creo, Edgar, que posiblemente vamos a invitarte, porque hay mucho más que decir, invitarte de nuevo, posiblemente en esa segunda invitación a la que vamos a invitar también a los amigos presentes acá y también a los que ya tuvieron que retirarse, en fin, y a los que no pudieron llegar, que estaban inscritos y no llegaron. Estamos cerca de fiestas navideñas, así que es comprensible. Claro, es una fecha muy compleja. Y en esa segunda invitación, Edgar, posiblemente ahí sí se pueda referir a un par de aspectos de estos que quedaron pendientes del Championing. Podemos conectarlo con particularmente el concepto más amplio de transformación. Tú has dado varias claves y yo creo que a los asistentes les interesaría saber más experiencialmente cómo has abordado experiencias de transformación. Más todo lo que has leído que refiere a la contingencia de los últimos 2 años, que es un contexto especialmente llamativo para la transformación. Así es que puedo anticipar, ahí veremos después el detalle de la coordinación, pero quería también decir que no va a ser en un año más, vamos a tratar de que sea pronto, pasando las fiestas quizás en enero o eventualmente en marzo después del verano, para que no perdamos la pista de Edgar y de los amigos que nos acompañaron hoy día. Así es que muchas gracias a Edgar por su tiempo, por lo que nos aportó, a Javier por el apoyo que nos dio también durante toda esta sesión y a todas las personas que han asistido. Por mi lado, les agradezco mucho y que tengan muy felices fiestas. Te dejo ahora, Edgar,
cerrar tu propia sesión. Ay, gracias. No, para mí ha sido y es un honor poder comunicarme con ustedes, hablando de comunicación, con una gran institución. Daniel, te aprecio mucho. Muchas gracias por la invitación. Javier también. Cariño de siempre también a todas las personas de Chile. Yo le comenté a Daniel, he trabajado en varias empresas, yendo y viniendo bastante para allá. Aprecio mucho vuestro país, lo respeto mucho y le deseo a todos ustedes presentes que tengan pues unas hermosas fiestas, que la pasen muy bonito, cuídense muchísimo, ¿sí? Porque valen mucho. Así que necesitamos de buena gente para poder generar un mundo mejor. Eso es, les mando un abrazo a la distancia y seguimos conectados. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias. Y nos despedimos de Ivania, Gracias. Karen, Karina, a las personas que están ahí, Luis, Maite, Paulo, Paula, Rodolfo, Rodrigo, Sara. Muchas gracias por estar ahí. Algunos mensajitos que van saliendo ahí, Vania, tremenda instancia, Sara manda aplausos, gracias Edgar, gracias, felices fiestas, nos dice Karina también. Así que bien, que Y estén muy bien. no se pierdan, chicos, chicas, quienes han asistido. Les vamos a mandar la invitación cuando sea la segunda presentación de Edgar. Muchas gracias por estar ahí. Gracias. Abrazo grande, que estén bien. Abrazo. Chao, Javier, encantado. Chao, chao, igualmente.